Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a este webinario y por tener en cuenta los propietarios forestales privados. Muchas de las cosas que tenía en mis diapositivas se han comentado ya, así que pues bueno, esas las voy a pasar más rápido, en algunas incidiré un poco más. Y bueno, pues para los que no sepan quién es COSE, pues es la confederación que aglutina eh, a las asociaciones forestales autonómicas. Es una organización de ámbito nacional sin ánimo de lucro y bueno, pues representa la propiedad forestal privada y da voz, ¿no?, a los silvicultores. Sobra decir que España es un país forestal, más de la mitad de su superficie es considerada territorio forestal y de ella, como ya han comentado al principio, 2/3 está en manos de pequeños y medianos propietarios forestales, lo que llega a ser casi 20 millones de hectáreas, que están repartidas entre casi 4 millones de personas. O sea, esto quiere decir que hay mucha pequeña propiedad, ¿no? Y bueno, pues uno de nuestros principales objetivos, como digo, es representarles y darles voz y estimularles para realizar una gestión forestal sostenible. Esto para nosotros es como nuestra razón de ser, ¿no? Esta es la definición que está acordada en la segunda conferencia ministerial sobre protección de bosques en Europa, que se celebró en Helsinki en el año 93. Y bueno, pues como digo, nosotros tanto a nivel de elaborar propuestas normativas, legislativas, tanto como realizar proyectos de puesta en valor del monte y de sus recursos, buscar alianzas con otras entidades y em, trabajar por el sector, pues siempre tenemos en cuenta esta definición, ¿no? Este es como nuestro punto de partida, que es buscar el equilibrio entre lo económico, lo ecológico y lo social. Bueno, pues centrando un poco el contexto en el que nos encontramos, eh, bueno, para nosotros una de las mayores preocupaciones que tenemos ahora mismo es el estado de nuestras masas forestales, ¿no?, el estado sanitario. Vemos que hay un movimiento continuo de material vegetal en un mercado globalizado y eso, pues bueno, nos ha hecho pues que haya un incremento en plagas, ¿no?, que han venido de fuera y de enfermedades que son, pues eso, que son exóticas, que son de otra parte. También cambios en la fenología y en el vigor de las especies forestales derivadas del cambio climático. Masas forestales menos resistentes y resilientes por los efectos de este cambio climático. Hay un abandono grande de los montes. El principal motivo es la falta de estímulos a esa gestión forestal, la poca rentabilidad de los montes y de su actividad. Y desde hace tiempo, pues bueno, las masas forestales padecen una serie de plagas y enfermedades que muchas veces nosotros, los gestores o los silvicultores, desconocemos cómo atajar y cómo combatirlas, ¿no? Nos falta conocimiento y herramientas. Los riesgos y daños sanitarios tienen consecuencias en la calidad y en la estabilidad ambiental de las masas forestales y tienen unos efectos graves, tanto socioeconómicos como en el propio rendimiento de esas producciones, ¿no?, y en la propia mantenimiento de esa masa forestal, ¿no? Entonces, como digo, pues la problemática actual viene por efectos bióticos y abióticos. Abióticos, pues bueno, los incendios forestales, una sequía muy severa, que esto pues nos hace tener en nuestras masas forestales muy estresadas, con muchísimo estrés hídrico, y esto pues nos está trayendo unas consecuencias muy graves, hasta tal punto, pues bueno, que muchas masas forestales han llegado al colapso, ¿no? Ahí en esas fotos podéis ver cómo son masas de pinares que están muertos por la sequía. Esta es la zona del Levante, en Castellón, concretamente.
Luego, por otra parte, también tenemos un envejecimiento eh, y falta de regeneración natural, sobre todo en masas de alcornocales y en dehesas de monte mediterráneo. En esas zonas, pues eso, nos encontramos pues con unos montes muy, muy, muy envejecidos y debilitados, y que en el que hace falta actuar con una regeneración artificial, ¿no? Porque la regeneración natural en esas zonas es muy escasa. Y luego pues también vemos pues un decaimiento generalizado en todos nuestros montes, ¿no? Pues originado eh, por la falta de gestión y por el incremento de plagas y enfermedades, ¿no? Y todo esto agravado pues, con los efectos del cambio climático. Como consecuencia, digo, pues tenemos un estado sanitario de las masas pues muy comprometido y que nos preocupa mucho como responsables, ¿no? de estos espacios. Por ejemplo, el tema de sanidad vegetal y la gestión privada, voy a comentar qué cosas estamos haciendo nosotros para combatir este problema sanitario, ¿no? Llevamos, esto lo podemos hacer pues con proyectos. Muchas de estas actuaciones las hemos realizado pues con proyectos que nos han concedido, pues bien grupos operativos o bien proyectos live o de otras convocatorias, de otras líneas de subvenciones. Algunas comunidades autónomas tienen líneas propias para el tema sanitario. Y aquí voy a poner pues, algunos ejemplos, ¿no? De cómo nosotros podemos luchar contra las plagas y las enfermedades. Por ejemplo, con control biológico del goníptero del eucalipto. Ahí hemos estado actuando con los parasitoides para la lucha y la sanidad de los eucaliptales. Actuaciones preventivas contra el nematodo en masas de pino. Entonces, pues bueno, también hemos estado actuando sobre ellas, retirando los pinos que estaban afectados y también pues utilizando trampeo de monocamus y bueno, pues un poco biocontrol del vector del nematodo del pino, ¿no? Entonces, bueno, estas actuaciones las hemos podido realizar pues eso, a través de ayudas o de proyectos, porque esto son actuaciones costosas y que a nivel propietario individual pues resulta difícil. Otra plaga que también nos afecta mucho es la avispilla del castaño, y que también estamos usando un control biológico con suelta masiva de Torimus sinensis, que conseguimos que se autorizara en noviembre de 2019, y también retirada y eliminación de las agallas. Esto también lo hacemos de forma manual, silvicultores. Estas son las agallas. Bueno, luego pues con la culebrilla también estamos actuando porque también nos está afectando muchísimo en los alcornocales. Entonces, la brilla del corcho, pues también hemos realizado iniciativas y proyectos con trampeo masivo, con atrayentes mejorados, feromonas, cairomonas, e implementación de las mejores técnicas para el control biorracional. Y luego, bueno, pues la procesionaria del pino, que es una plaga que está pues ahora mismo totalmente descontrolada y además que está afectando a toda la península. Y bueno, pues tenemos varios métodos para combatirla. Y bueno, es los que más estamos utilizando, bueno, aparte de los atrayentes sexuales, como en el caso anterior, pues tratamientos ecológicos con el Bacillus thuringiensis y, y también con métodos de control. Esto es una práctica que estamos utilizando ahora mucho, pues por ejemplo, colocación de cajas nido para aves insectívoras, que pues bueno, que ellos pues es, es una actuación sobre la predación de orugas, y luego pues también con los trampeos, o sea, con las feromonas, perdón, con los atrayentes sexuales. Pues ahí pues se atrapan machos y bueno, pues es una forma de controlar. No, no erradica, pero por lo menos se tiene a la plaga controlada. Pero estos son algunos ejemplos y cómo lo que está en nuestras manos, ¿no? Y lo que estamos haciendo. Pero luego hay otras muchas afecciones que también están en nuestros montes
como la seca, la limantria dispar, que, bueno, la lagarta peluda, que también está afectando a las encinas y a los alcornocales. Bueno, todas estas que veis aquí, la banda marrón, la banda roja, la chincha americana del Pinus pinea, el Fusarium, en fin, tenemos una lista larguísima de, de afecciones que, bueno, pues que nos mantienen en jaque. Y bueno, pues cada vez más son más frecuentes esta aparición de agentes invasores, patógenos y perturbadores de distintas actividades. Luego, afección por la sequía, pues bueno, en las zonas, en los climas húmedos, que no se, el efecto pues no es tan acusado como en otras, como en el resto de España, en la zona de interior y mediterránea, en el bosque mediterráneo. Y bueno, pues para ello pues, se utilizan pues, pues especies que adapten más a las sequías, a los veranos secos, aunque pueda reducir un poco la capacidad productiva del monte. En repoblaciones, por ejemplo, pues vigilamos mucho la época de la plantación y la utilización de técnicas de preparación del terreno que sean favorables a la retención de agua, especialmente en zonas de solana y con empleo de frondosas. Y también importante mantener un mínimo de cobertura vegetal arbustiva o herbácea de acompañamiento para reducir la insolación y el efecto desecante del viento en la planta y en el suelo. Em, a nosotros, pues, ver los suelos desnudos es algo que nos conmueve mucho. Entonces, bueno, la cobertura vegetal pues es muy importante para evitar la erosión y para frenar esa desertificación y mantener la humedad, pero controlada, claro. Hay zonas en que este está muy, muy matorralizada y eso, pues bueno, es una carga de combustible que también hay que controlar. O sea, siempre buscando el equilibrio, ¿no? Luego, pues también con las infraestructuras, pues bueno, pues también es importante trazados que mejoren la existencia pues, de una red de drenaje para favorecer la distribución del agua, ¿no? De manantiales que intercepta y de la escorrentía superficial, ¿no? Pues para evitar que circule por la plataforma de la vía, evitar la concentración de grandes cantidades de agua en cunetas y favorecer el reparto de agua en el terreno. O sea, en vez de drenar, pues que se pueda regar los montes, ¿no? Entre comillas, o sea, en una redistribución del agua. Y crear pequeños embalses de reserva. Esto es muy importante, no solo para la biodiversidad, sino pues también para tener ese agua disponible para la extinción de incendios, ¿no? El agua de estaciones lluviosas puede retenerse lo máximo en el terreno y evitar que vaya rápidamente a los ríos, ¿no? Luego, bueno, volviendo a las patologías y a las plantas, en las plantaciones, pues eso debe hacerse un seguimiento de estos daños. Tenemos enfermedades fúngicas que en las hojas están aumentando su gravedad, que es por, como he comentado antes, pues al desorden climático, ¿no? Que está habiendo en las estaciones, que está favoreciendo mucho la propagación de hongos. Y luego, pues, las plagas de sitios más cálidos, como hemos visto antes, ¿no? Como la procesionaria del pino o el nematodo, y que se están extendiendo y provocando daños en sitios que son más fríos. Luego, cómo hacer frente a los incendios más catastróficos, pues bueno, a través de la gestión, pues se trata de pues romper esa continuidad del combustible en sitios estratégicos, ¿eh? O sea, estas actuaciones hay que verlas eh, en cada zona concreta, mirando el monte, la pendiente, la especie que tiene, su estructura, sus características. Yo estoy hablando un poco pues, de generalidades, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, hay que romper esa continuidad horizontal, pero que sea de forma también controlada.
bien con cortafuegos en crestas o laderas o especies de sombra intensa en vaguadas. Y se necesita, esto sí que hacemos muchísimo hincapié, en una mejor planificación colectiva, porque claro, nosotros podemos hacer gestión en nuestro monte o en nuestra unidad de gestión, pero si los que están alrededor no están gestionados, pues eso es muy poco eficaz. Entonces hay que elevar eso a escala ya paisaje, no monte, sino que es uno de nuestros cometidos también, ¿no? El agrupar la superficie forestal y el hacer una gestión conjunta de ese territorio precisamente para que este tipo de actuaciones tenga mayor impacto y más coherencia, ¿no? Y eso, pues que si se hacen unos tratamientos, pues que se haga a una escala mayor. Por eso nuestro esfuerzo en crear agrupaciones forestales, en juntar, organizar a los propietarios forestales para que lo hagan de una forma conjunta y poder afrontar mejor los gastos, porque todo esto que estoy hablando está muy bien, pero es costoso. Todo esto conlleva unos gastos que a ver cómo se afrontan. Entonces, pues eso, ayudas públicas para sufragar gastos en las redes de defensa y bueno, pues eso, que es labor de todo, no solo de la persona a nivel individual, ¿no? En algunos casos, recuperar las quemas prescritas que antes se usaban para controlar de forma económica el combustible de los montes con menos valor o inversión y favorecer la regeneración herbácea necesaria para el ganado, caza y fauna. Insisto, eh, en casos concretos, en qué zonas, en qué hay que verlo, hay que particularizarlo. Y además muchas comunidades vegetales protegidas se mantienen íntegras gracias a un fuego recurrente, ¿no? Que muchas veces pues el fuego, eso ya sabéis que ha moldeado el paisaje y, y esas pues bueno, pues tienen esa vegetación que ha sido pues eso, fruto de la gestión que ha hecho el propio fuego. Y fomentar la silvicultura preventiva para nosotros esto es fundamental, eh, que nosotros lo asociamos también o sea, que es compatible con los aprovechamientos. O sea, para nosotros lo peor es un bosque que no se usa, un bosque abandonado, sin gestión. Eso pues es nuestra mayor amenaza. Entonces, esa prevención, que ya digo, son tratamientos silvícolas y actuaciones que tienen un coste y hay que ver de dónde se puede obtener, porque no todo puede ser a costa del bolsillo del propietario, porque la mayoría de las explotaciones forestales o de los montes no son rentables. Y bueno, pues eso, esa silvicultura pues con desbroces, podas y clareos, pues que- que, es necesaria en la mayoría de los montes, ¿no? Otra de las adaptaciones que hacemos de las masas forestales pues es bosques más espesos en altura, con doseles cerrados que reduzcan el sotobosque por falta de luz. Así se controla la competencia y también atenúa la insolación y la desecación de la superficie y, y del mantillo del suelo. ¿Sabes? También en determinados bosques pues es bueno pues esa sombra pues, provocada por la densidad. Y luego, pues bueno, la opción de los bosques abiertos debería tener una actividad intensa de desbroces o ganado para su seguridad, siendo preferible pues, sitios de poca pendiente, claro. Y bueno, pues para el control de combustible, sobre todo, bueno, principalmente para la prevención de incendios, pues, pues algunos ejemplos de lo que se hace, pues es en algunas zonas se tritura in situ, en el otro, en los que es rentable y se puede, hay un aprovechamiento para biomasa. Como ha dicho José Luis, pues muchas veces quieres aprovechar esa biomasa y es que es inviable económicamente. Por eso a veces se necesitan ayudas para ese aprovechamiento. Hay que ordenarlos para romper la continuidad, donde no sea posible eliminar.
y quitar esa carga combustible y concentrar los esfuerzos de eliminación en las áreas contiguas a las áreas de defensa y de los márgenes de los caminos, donde normalmente es más económica la tarea, ¿no? Y como se ha dicho antes, pues también cortafuegos, fajas auxiliares, etcétera. Bueno, rápidamente, pues algunas propuestas de buenas prácticas silvícolas que, bueno, que está bien plantearlas, eh, pero esto debería ir acompañado de cómo de un apoyo económico para poder realizarlas, ¿no? Pues una es el pastoreo dirigido, es fundamental, la ganadería extensiva para controlar em, y reducir esa carga en zonas de difícil acceso, sobre todo. Estos animales, bueno, ya lo sabéis, consumen la vegetación seca, hierbas y arbustos y, bueno, de forma controlada, claro, porque a veces hay zonas en las que la sobrecarga, o sea, hay más carga ganadera de la que el monte puede soportar y eso pues está generando otro tipo de desequilibrios. Entonces, bueno, tiene que ser un pastoreo, como digo, dirigido y bien dimensionado a la capacidad de cada monte y de cada zona. Para ello se puede servir de cercados móviles que dirijan los animales y, y bueno, pues y también pues, que haya mayor actuación, más pastoreo en zonas críticas, ¿no? Las ventajas, pues que es un método natural, son desbrozadoras naturales, es eficiente y bueno, pues enriquece el suelo con nutrientes provenientes del estiércol y no requiere maquinaria. Y bueno, pues aquí también habría que impulsarlo porque eh, pues bueno, pues no tenemos ganaderos suficientes o pastores que puedan realizar esta labor. Luego también cortafuegos vivos. Ya hemos visto antes pues, las infraestructuras contra el fuego, ¿no? Pues esos caminos, esas vías, esas em, eh, mm, pues eso, antiincendios, pero también cortafuegos vivos basándonos en crear barreras vegetales con especies que resistan menor al fuego, como suculentas o plantas de hoja gruesa y húmedas, alrededor de las zonas vulnerables, ¿no? Pues hacer como un efecto barrera, pues para proteger esas zonas, ¿no? Hay especies pues, que pueden reducir la velocidad y la intensidad del fuego, también como se hablaba antes, ¿no? De hablar, de crear esas masas pues, más heterogéneas y bueno, pues también, por ejemplo, en las plantaciones, ¿no? Pues rodearlas con estas barreras naturales. Entonces, la forma de implementarlo es identificar las áreas más vulnerables y crear estas franjas de vegetación que son más resistentes al fuego, ¿no? Y, y bueno, pues sirven también como cortinas utilizando especies menos inflamables, ¿no? Y jugando pues eso con las especies que retienen más humedad en sus hojas, plantas que liberen menos resina, etcétera. Y es pues bueno, pues crear un poco ese mosaico que antes también se ha hablado. Y bueno, la ventaja es que no solo reduce el riesgo, sino que también mejora la calidad del suelo y ayuda a retener la humedad y evitar la erosión. Insisto, esto son prácticas muy recomendables, muy buenas para la biodiversidad, pero se necesita financiación para implementarlas. Otras es el manejo manual selectivo, pues en zonas donde no se puede usar maquinarias, pues por ejemplo por la pendiente o zonas muy abruptas, muy de difícil acceso, tal, pues, pues habría que emplear brigadas de trabajo manual para desbrozar áreas críticas y eliminar esa acumulación de combustible. Pero claro, con su coste asociado. Perdona que insista mucho en esto porque a veces queremos implementar muchas actuaciones en el territorio, pero nos es imposible por falta de medios económicos o materiales.
Y bueno, pues eso, aunque es un trabajo más laborioso porque es manual, pero es muy efectivo en esas zonas que son prácticamente inaccesibles, ¿no? Y también pues el impacto ambiental es bastante menor que las máquinas. Y luego pues ya como última práctica, así a modo de ejemplo, pues terraplenes o zanjas de captación de agua, esto ya también lo he comentado antes, ¿no? Evitar esa pérdida de agua, ¿no? De lluvia y repartirla sobre la superficie, pues por ejemplo construyendo pequeños terraplenes o zanjas, que además de frenar la propagación del fuego, captan y almacenan agua de lluvia, aumentando la humedad del suelo, zonas vulnerables, y, y deben construirse pues siguiendo curvas de nivel y evitar la erosión y asegurar que el agua se distribuya de manera adecuada. Esto también ayuda a crear microclimas más húmedos en áreas clave y, bueno, pues la ventaja que aumenta la retención de agua en estas zonas, reduce la erosión del suelo y crea barreras naturales que dificultan el avance del fuego. Pero bueno, eso también requiere de un estudio de la zona, ¿no? De esas líneas clave, de seguir las pendientes, las curvas de nivel. Bueno, que es fácil comentarlo, pero difícil llevarlo a la práctica. Como retos de futuro, tenemos, pues bueno, pues para los problemas fitosanitarios, pues localización y medidas de control y prevención de las principales afecciones, poder contar con protocolos de actuación y bueno, pues tener un método de seguimiento, control y evolución de las plagas, ¿no? Esto para nosotros es fundamental porque está haciendo verdaderos estragos en nuestros montes. Y bueno, ahí pongo redes de seguimiento y vigilancia, mecanismos y operativo de alerta temprana, esto es fundamental, cómo actuar y a quién avisar en caso de detectar una plaga y, como he dicho antes, silvicultura preventiva y adaptativa al cambio climático. También mayor coordinación de las actuaciones en materia de sanidad forestal. Aquí se necesita mucho trabajo conjunto, mucha cooperación entre el Ministerio y las comunidades autónomas y también mayor coordinación entre los propios agentes del sector, es decir, entre los silvicultores, los gestores del territorio y todos los participantes, ¿no? de, del medio natural, pues empresas, industrias, em, em, eh, otras entidades sectoriales, conservacionistas. O sea, es decir, yo creo que aquí tenemos que trabajar todos juntos porque el reto es muy grande. Y también un mayor control en las fronteras y en el transporte, porque muchas plagas nos han venido pues viajando en palets o que venían en mochilas de turistas y bueno, pues luego eso ha tenido unas consecuencias muy graves. Eh, Información, sensibilización y comunicación. Esto se puede ampliar para todo en general. Y nuevas líneas de investigación, de desarrollo e innovación orientadas a los problemas fitosanitarios actuales, que es, como digo, pues uno de de nuestras prioridades y principal problema. Y luego, pues mitigación de daños por sequía, pues en algunos casos, pues bajar la densidad arbórea entre sacas por lo bajo, cortas selectivas para disminuir la competencia hídrica, pues eso, dependiendo en qué zona. Y bueno, pues como conclusiones, eh, como he dicho al principio, impulsar la gestión forestal sostenible. Nosotros estamos trabajando en la figura del silvicultor activo. En algunas comunidades autónomas ya existe, porque al final pues eso, está en sus manos, ¿no? El poder llevar a cabo esos tratamientos tan necesarios para mantener eh, nuestros ecosistemas, orientar la investigación a las necesidades reales de los silvicultores. Esto es una reivindicación que siempre hacemos. Participar en la elaboración de estrategias. Por ejemplo, hemos estado participando en la Estrategia Nacional de Mejora Genética y de Sanidad Forestal. Es importante que podamos estar ahí en esas
en esas mesas, en esos grupos de trabajo, para trasladar la realidad y las necesidades del territorio y elaborar pues, esas medidas, esas políticas y esas estrategias más adecuadas. Implantación de parcelas demostrativas en montes privados. Esto es algo que nos ha dado muy buen resultado en muchos grupos operativos que hemos hecho. Bueno, de hecho ahora tenemos un grupo operativo recién aprobado que se llama Plan for Lab y es una red de parcelas demostrativas, montes laboratorio, que pues eso, donde vamos a poner en práctica pues toda la investigación que se está llevando a cabo con material genético, con innovación, nuevas técnicas y eso pues bueno, para nosotros es fundamental porque así disminuimos la brecha de lo que es la ciencia y la investigación, de lo que es la gestión y lo que es el territorio. También es muy importante el asesoramiento y tratamientos para evitar la propagación de plagas, como ya he dicho. Por ejemplo, tener trampas selectivas y útiles para el control de perforadores. Trampas selectivas es muy importante porque a veces son trampas en las que ahí cae de todo. Entonces, pues hay que tener cuidado porque se pueden colar pues algunos reptiles que están protegidos, entonces tienen que ser pues eso, trampas selectivas para cada caso, ¿no? Para cada plaga. Acelerar las investigaciones en mejora genética para desarrollar plantas resistentes a los distintos patógenos o por lo menos tolerantes. Esto sí se está haciendo con la seca, pues para alcornocales tolerantes a la fitóctora. Incrementar la lucha biológica, como he dicho al principio. Esto es muy importante porque podemos aplicar lucha biológica para algunas plagas, pero para otras no. Hay mucho que hacer en este terreno. Ayudas a la silvicultura preventiva eh, y a la regeneración de los montes. Mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos. Esto ya lo ha comentado antes José Luis. Em, pero bueno, sí que queremos que esto sea algo, un mecanismo bien establecido, que, que no sea, por ejemplo, pues eso, cosas voluntarias o a través de proyectos o a través de tal, sino que pueda haber una implementación que esté, que sea sólida, pues como hay ayudas a los agricultores en el primer pilar de la PAC, pues bueno, habría que establecer pues un método homogéneo y que sea pues eso de implantación nacional en todo el territorio. Y luego, por último y fundamental, una fiscalidad incentivadora de la gestión forestal sostenible y que tenga que esté adaptada a, pues a todas las características y peculiaridades que tiene la actividad forestal, que son muchas y y que actualmente, pues bueno, ni la contabilidad que tenemos se adapta a nuestros ciclos productivos, a nuestros largos plazos de, de recuperación, de retorno de la inversión, de producción, alto riesgo en la actividad, pues por todo esto que hemos visto, de catástrofes ambientales, incendios, plagas, inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que estamos actualmente trabajando en ello, junto con otras organizaciones, y sí que vemos que es algo muy necesario, imperioso, y que puede ser una de las vías que nos ayude a solucionar parte de los problemas estructurales que tenemos, ¿no? Y también, pues, de situación que he descrito antes, ¿no? De vulnerabilidad de nuestros montes. Y bueno, pues yo por mi parte he acabado.